Tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 91 del 17 de enero del 2025. Hoy es un viernes y el episodio de hoy es de los temas que me encanta hablar, es de los temas que realmente me gustan muchísimo. El universo no castiga, nunca castiga, solo recompensa. Y este lo tengo que explicar y le cambié el título, honestamente, y es la segunda vez que lo hago porque creo que quedó muy ambiguo, un poquito pudiera asustar el título, porque lo había puesto. El universo no castiga ni recompensa y se puede malinterpretar. El universo siempre nos ha recompensado, pero eso tiene que partir del milagro de la creación. Y lo voy a explicar. No es tal vez la recompensa que se pudiera entender en que hago algo bueno, soy recompensado. No, la verdad no es eso. Lo que quiero aquí aclarar es cómo siento que opera el creador, cómo siento que opera el universo de una manera en total amor. Y el amor del creador, ya hice un episodio de eso, no solo es infinito, pero es sin condiciones. Y es siempre, a todo, todo el foie, todo el acelerador, siempre el máximo. Entonces, con eso me refiero que siempre está recompensando. Realmente nuestra recompensa, el día que nos ganamos la lotería, el día que prácticamente se nos dio todo, porque es eso, o sea, en esencia se nos dio todo, fue el día que fuimos creados. Entonces, imagínense que el creador decide, bueno, voy a tener otro hijo, voy a tener otro pedacito de mi creación, y eres tú, y sales, y él habla contigo y te da todo, todo, absolutamente todo, todo lo que tú vayas a necesitar. Y de alguna manera te lo deja a ti el tener la madurez de saber cuándo y cómo y qué tanto tienes que utilizar tus poderes de creador, porque tú eres parte de la creación. Y por consiguiente, pero esto también no quiero descarrilar el episodio, enfocarnos en los poderes, es lo de menos. Hay que entender la hermosura, la belleza de que somos parte de esta creación, que somos parte del todo. Y entenderemos que estos poderes están diseñados para usarse en beneficio del todo, no en mi propio beneficio. ¿Por qué creo que todas estas historias de seres oscuros, demoníacos, falsa luz, semidioses, dioses caídos, son los que permitieron que el ego no natural, porque hay un ego natural que es hermoso, que es el acompañante del ser, pero hay un ego, digámosle, que opera a través de la mente y que opera en realidades como las que tenemos aquí en la Tierra, que es el ego que te dice, wow, eres poderoso, ¿por qué no usas esto para dominar? ¿Por qué no usas esto para convertirte en un Dios? ¿Por qué no usas esto para ser adorado? Y entonces hay que entender que bajo esa lupa, todo lo que ustedes me puedan venir a decir del mundo, del universo, de todos los seres que ustedes me puedan llegar a decir, la verdad es que mi respuesta siempre va a ser la misma. Ellos mismos se han creado de esa manera, no vienen del creador. ¿Ok? No, sé que esto suena, estamos acostumbrados a la ambigüedad, estamos acostumbrados a la polaridad, estamos acostumbrados al yin y yang. Si hay un Dios, tiene que haber un ser oscuro. No, no tiene que haber. La realidad es que ese ser oscuro por sí solo decidió ser así. Intentó abusar sus poderes y utilizarlos para su propio beneficio, para alimentar su propio ego, para alimentar su necesidad de ser adorado. Ya ven para dónde voy, para ser una deidad, que es una entidad que vive de la adoración y de la simbiosis y del tú me das y yo te doy, el castigo y la recompensa. No sé si ahora empieza a quedar más claro. Y nuestro creador no opera así. Él no castiga, él no enjuicia, él todo te lo deja a ti. Y lo único es, te está dejando ser para que algún día descubras todo lo que tienes que descubrir y regreses a su lado, regresa a la creación. Sí, en esto sí coincido con las religiones, como las religiones dicen, y lo dicen inclusive en misa, y me gusta mucho ese momento cuando atiendo misa, cuando dicen regresaremos a estar al lado de Dios. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es irse al cielo en términos de la creación, en términos de tu experiencia, en términos de tu existencia. El regresar a la creación y tomar tu lugar. Imagínate que es un rompecabezas, no importa el número de partes, un millón, las que tú quieras. Y tú eres un pedacito. Igualmente importante que el resto de las partes, ¿eh? Muy, muy importante aclarar esto. Igualmente importante que el resto de las partes. Y entonces tú sales de esta creación, tienes todas estas experiencias, cometes muchos errores. Y eso está en el plan, eso, el cometer los errores. Pero evolucionan los errores. Y haces el proceso del propio juicio, el juicio personal. No hay un ente enjuiciándote, el universo no te está enjuiciando todo el tiempo. La base del castigo, el juicio.
No, no. En el amor incondicional no existe el juicio y eso va a ser en 2 episodios. Vamos a tener una seguidilla aquí de episodios, un bloquecito de 4 y luego tendremos otra vez algunas charlas. Pero los 2 que siguen, híjole, no los he hecho, pero la verdad es que tengo ya muchas ganas de hacerlos, que son eh, el milagro de la creación y en 2 episodios el juicio no existe en el amor incondicional. Y ahí voy a expandir estos conceptos, no lo voy a hacer en este caso. Pero les quiero, antes de presentarle un video que tal vez tenga una connotación negativa, pero eso es un juicio también, nos presenta cómo operan los dominadores de esta realidad actual. Cómo operan bajo el castigo y la recompensa, cómo nos entrenan, cómo nos enseñan, cómo nos programan, que es universal aceptar, inclusive a nivel del supremo creador, del creador, el castigo y recompensa. Y yo no estoy de acuerdo. Acuérdense que aquí lo que reciben es mi sentir, lo que reciben es mi opinión. Yo en lo más mínimo estoy diciendo que esto es verdad o que estoy en lo correcto, en lo más mínimo, pero sí les tengo que dar mi sentir. Y mi sentir es ese, que el creador no castiga y no enjuicia. Y no nos está recompensando todo el tiempo. Nos recompensó ya, nos dio. Es como un padre que te da todo cuando naciste. Y luego simplemente te observa. Y te apoya, claro. Pero ya te dio todo. Él hace, cuando tú necesites ayuda, voltea a decirte, ayúdate, que te ayudaré. ¿Ok? Sí, así como lo dicen las religiones también. Porque ya te di todo. Y aquí estoy para darte mi apoyo, pero yo no puedo empezar a ser juez porque yo no enjuicio. Yo no sé si ya queda más claro. Y empezar a decir, a él sí, a él no, al niño muriéndose en África no, porque quién sabe por qué. Pero este sí, porque pues me lo pidió y me adoró. No, porque el creador ni entiende la adoración. Ni entiende. La adoración es en base al ego. Y es a una necesidad de decir, dame y te daré. No, el creador nos da todo el tiempo y simplemente ama infinitamente y sin condiciones a alguien en una prisión o a la persona más correcta y con las mejores acciones del mundo. Exactamente igual. Sé que eso es algo que muchos están en contra y dicen, pero no puede ser, porque al final lo único que observa el creador son tus intenciones. Lo único, ¿ok? Y sabe, sí, que el que está en la cárcel tendrá que aprender sus lecciones, pero se lo deja a él, no lo enjuicia, no sé si ya quede más claro. Como tenemos 2 videos de soporte, vamos a empezar y les pido una disculpa. Encontré esto y se me hizo muy importante que veamos cómo el sistema actual, como le quieran llamar, los dominadores de esta realidad, la Matrix, como le quieran decir, prefiero no decir tantas cosas porque luego el video puede ser definido de alguna manera, pero los que controlan, los que mueven los hilos de esta realidad, cómo opera en este concepto que no es universal, que no viene de la creación, que es de ellos, nos enseñan o nos programan o nos preparan para aceptar o inclusive decir que es lo justo y correcto, ser castigado y ser recompensado, cuando es ni uno ni otro. Somos recompensados con la creación y el resto es hasta que regresemos a la creación. Lo demás ya depende de nosotros. Vamos a verlo juntos. El egregor opera mediante castigo y recompensa. Es una especie de control vibracional. Castiga brutalmente a aquellos que intentan liberarse de su control, generando obstáculos casi inmediatos cuando alguien intenta cambiar su patrón energético. Por ejemplo, si decides ahorrar para cumplir un sueño, inmediatamente aparecerán gastos imprevistos, facturas pendientes y un largo etcétera. No hablamos de algo místico, hablamos de algo presente en nuestro día a día. Este sistema tiene una inteligencia increíble. Recompensa la obediencia con una estabilidad ilusoria. Te ofrece la tranquilidad de lo predecible, del mejor malo conocido. A cambio de tu sumisión energética, te promete un espejismo de seguridad. No quiere que crezcas, quiere que te conformes. Los mecanismos para atraparte son sutiles. Por ejemplo, cuando intentas superarte, inmediatamente activará todos tus programas de miedo. Aparecerán pensamientos como, no soy capaz, nunca me va a ir bien. Estos no son simplemente tus pensamientos. Son vectores de control diseñados para mantenerte en una frecuencia baja. Uno de sus trucos más perversos
Es hacerte creer que tus pensamientos son completamente tuyos. En realidad, muchas de estas ideas son parte de un campo de conciencia colectivo que busca mantenerte en un estado de vibración de miedo y escasez. Es como un virus mental que se ha insertado tan profundamente en tu sistema que ya no puedes distinguir entre lo que realmente piensas y lo que te han programado para pensar. La trampa es tan sofisticada que incluso tus intentos de liberación son anticipados y contenidos. Cuando decides meditar aparece la ansiedad. Cuando buscas crecer profesionalmente, surgen dudas paralizantes. Cuando quieres transformar una relación, emergen todos tus miedos al abandono. El egregor no solo te contiene, sino que utiliza tu propia energía para construir las paredes de tu prisión. Su frecuencia vibratoria es tan densa que cualquier intento de elevación es inmediatamente neutralizado. Es como si existiera un campo de contención energética diseñado específicamente para mantenerte en un estado de conformidad y mediocridad. No quiere esclavos típicos, quiere esclavos que se crean libres. Pero tú no eres un esclavo, tampoco eres débil. Saber que existe este campo de control no quiere decir que abriste los ojos. Abrir los ojos es elevarte sobre todo eso. Este es un sistema energético que depende de tu inconsciencia para existir. Tu mayor arma no será la lucha externa, sino tu capacidad de mantener una conciencia clara, de observar sin reaccionar, de entender sin juzgar. La batalla no está afuera, está en tu interior, en cada pensamiento, en cada decisión, en cada momento en que eliges conscientemente tu estado vibracional. Y en ese campo de batalla interno, tú tienes todo el poder. La liberación comienza cuando comprendes que tu resistencia interna es tu arma más poderosa. No se trata de luchar contra el egregor, sino de contrastar conscientemente sus expectativas. Cada vez que esperen que respondas con miedo, responde con confianza. Cuando busquen que te hundas en la ira, irradia entusiasmo. Cuando intenten sumergirte en la preocupación, mantén una estabilidad interior inquebrantable. Este proceso requiere que te vuelvas un ser delirante, con una determinación casi radical de mantenerte en una frecuencia completamente opuesta a la que se espera. Bueno, espero les haya gustado. Ese video de soporte está excelente, realmente es magnífico y saben que es hasta hermoso. Yo sé que suena como, oye, cómo hablar del egregor y cómo nos tienen, puede ser hermoso. Por una frase que dice ahí adentro, no sé si la notaron, del reaccionar, de cómo nosotros tenemos el control de cómo reaccionamos a esta realidad. Y la manera más sencilla es simplemente, si tienes las mejores intenciones en tu corazón, que por favor, no te estoy juzgando, que es otro elemento que también menciona ahí, el entender sin juzgar, el dejar el juicio atrás, el dejar la reacción atrás, el entender que todo, absolutamente todo, tiene tres posibles reacciones, negativa, neutral y positiva. Y que al menos yo, a título personal, he elegido la neutral y positiva. Y no, sigo todos los días, 3, 4, 7, 8 veces al día, reaccionando negativamente ante situaciones, perdiendo la paciencia, cuestiones así. O simplemente dejando que mi energía sea utilizada al tener una reacción negativa. Lo que está buscando los que mantienen los hilos de esta realidad es esa reacción exclusivamente. A ellos no les interesa que reacciones positiva y neutralmente, porque eso no les da absolutamente nada. La única reacción, la única manera en que ellos obtienen algo de ti, para sus fines, es tu reacción negativa. Y entonces en los 2 minutos, que le llamo los últimos 2 minutos del episodio o el video de salida, como le quieran llamar, que muchos me han dicho, ¿cómo te ayudamos? Viendo el video una sola vez, porque ahí les doy todo lo que les quiero decir. Ahí les digo todo lo que les quiero decir. Y en ese video hay una sección que dice sobre las emociones. Ira, enojo, violencia, miedo, lujuria, etcétera. Te darás cuenta que no te sirven y que sirven solo a tu mente egoica. Y que bueno, quise poner mente egoica para no poner el egregor, ¿verdad? O no poner los que dominan esta realidad. No quise hacerle tanto, por eso puse la mente egoica, porque la mente egoica en esencia
es un elemento que ellos utilizan para obtener estas reacciones de ti, en hacerte racionalizar, en hacerte pensar. No, es que esto no es justo. Le estás dando tu energía. No, es que esto no debe ser así. Le estás dando tu energía. No, es que ¿por qué tú tienes y yo no? Envidia. Le estás dando tu energía. Y luego, bueno, la lujuria es más difícil de explicar, ¿no? Pero es en esencia ese sentimiento de deseo, ¿no? ¿Verdad? Que no, que luego descubres que no, no va, o sea, no es. Pero bueno, yo creo que esa es de las más difíciles, ¿no? Eh, el miedo, no, es que ¿qué va a suceder? Es que ya viene, es que lograré pagar mis recibos el próximo, de cosas que no han pasado todavía. Entonces, en ese video de soporte con lo que me quedo es eso, el no reaccionar, el no darles el negativo, en entender sin enjuiciar, que le quitaría yo el entender, el simplemente el sentir sin enjuiciar, el dejar el juicio atrás, porque toda situación que ustedes definan es juicio. Ah, es que esta persona no es tan buena, es juicio, es tu sentir, es tu forma de ver las cosas. Realmente es lo de menos y no es nuestro lugar estar haciendo esto. Lo entenderemos algún día y no estoy diciendo que yo sea elevado ni mucho menos, por favor, yo estoy intentando igual que todos. Y sí, sigo enjuiciando. Lo único, si acaso, es que cuando me sucede lo reconozco relativamente rápido. Y digo, "No, sí, perdón, no debí de haber dicho eso, porque al final de cuentas es un juicio". Entonces, eh, una vez que entendemos cómo opera esta realidad y que el concepto del castigo y recompensa es implantado, porque, insisto, este video originalmente se llamaba "El universo no castiga ni recompensa", pero sentí que tenía una connotación que a muchos, una, no lo iban a ver. Ay, pues, ¿qué significa que el universo es neutro, que no, pues no nos, ni nos quiere ni nos odia? Y no, ni fu ni fa. No, es amor puro, pero hay que entender que el universo simplemente sabe que tú algún día vas a descubrir que tú vas a hacer el bien por el bien. Que si alguien se cruza en tu camino y tú lo puedes ayudar, tú lo vas a ayudar, sin importarte, perdón, sin importarte si vas a ser recompensado. Créanmelo, créanmelo, créanmelo. Cuando dejas que el corazón tome control en ese tipo de situaciones, lo último que te importa es si eso se te va a regresar. ¿Lo puedes hacer? Ayuda. Y sabes qué, ni ganas o porque eso también es un poquito a través del ego, ni ganas de subirlo a redes sociales. Oye, ¿saben qué? Hice una buena obra. Calladito. Y sabes que el universo lo vio. El universo lo vio, pero solo va a sonreír el creador. Y dices, ya estás entendiendo algunas cositas. Ya estás entendiendo cómo funciona esto. Porque a lo que vinimos aquí es a servir. A lo que nos mandó el creador es a construir el universo, a servir al universo. Somos parte del todo para servir el todo. Pero eso significa todo, ¿eh? No solo los humanos, no solo el que está al lado de ti, no solo el amigo, no solo el familiar. Todo. La creación, la naturaleza, tu respeto a la naturaleza, tu manera en que si ves, entender que todo lo que le hacemos a la naturaleza no está bien y necesitamos cambiar. Y estoy seguro que vamos a cambiar. Yo estoy totalmente seguro que la humanidad va a cambiar. Por eso estoy totalmente positivo ante la situación. Y si escucho gente que dice, el mundo va muy mal. Esa es tu opinión. Ese es tu juicio. Te lo respeto. Definitivamente tienes derecho a él. Más no me pidas que esté de acuerdo, porque no lo estoy. Es que va muy mal. Es que todo está fatal. Es que, etc. Y tu forma de ver las cosas. Yo voy a reaccionar y decir, no, yo no lo veo así. Y lo que importa aquí siempre es el cambio. Siempre es el poder del cambio. Y sé y he visto tantos testimonios que la humanidad está cambiando. Compartí hace poco en el canal inglés una charla con mi buen amigo Tony de Londres. El caso de una persona en redes sociales, no redes sociales, no, en una plataforma de videos, que en los comentarios noté el cambio de alguien totalmente metido en el juicio, en la ira, en el enojo, en la violencia inclusive, violenta persona. Y en 6, 7 meses empiezo a ver comentarios diciendo, es que ya no debemos ser así, es que debemos enfocarnos en lo positivo. Es que realmente al enojarme les doy mi energía. Y me dan casi ganas, soy una persona de Australia, me dan casi ganas de contactarlo y decirle, eres testimonio de este cambio. Porque estoy seguro que no fue a través de la mente, no fue algo que él dijo, oye, yo ya debería. No, no sucede así. No es a través de la racionalización. Viene de adentro, viene del corazón. Como el video que acabamos de ver dice, la batalla no está allá afuera. El allá afuera es el allá afuera. Yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo controlar el mundo.
Lo que yo puedo cambiar es lo que está dentro de mí. Lo que yo puedo controlar está dentro de mí. Bueno, tenemos otro video que ver. Vamos a verlo porque si no este video se va a hacer muy largo. Yo podría estar aquí horas hablándole de estos conceptos. Me encantan. Eh, Me es difícil encontrar un invitado que hable conmigo de esto. Tal vez se lo voy a proponer a mi amiga Corazón María o alguien así. Me es muy difícil. Estos episodios tienen que ser estilo cápsula podcast, pero ojalá les esté gustando porque les estoy dando mi todo, les estoy dando todo lo que está adentro de mí. Vamos a ver el segundo video de soporte. El proceso de liberación no será inmediato ni cómodo. De hecho, inicialmente, las cosas empeorarán. Este es un organismo reactivo que luchará ferozmente por mantenerte en su control. Cuando inicies tu transformación, experimentarás una especie de efecto rebote, donde parecerá que todo se desmorona. Este es precisamente su mecanismo de defensa. Por ejemplo, cuando buscas tu paz interior, siempre te encuentras con una serie de conflictos diseñados para desestabilizarte. De forma general, siempre que te trazas un objetivo que podría mejorar tu vida, aparecen los obstáculos por doquier. Pero no pasa nada. Tú no eres una persona que se justifica, tú eres una persona que avanza. La clave está en la persistencia y en mantener tu calma interior. Cuanto más te mantengas en un estado de serenidad, más se debilitará la energía del egregor. Es como un parásito que se nutre del caos emocional. Si logras no reaccionar, si te mantienes centrado, gradualmente perderá su capacidad de manipulación. Nunca olvides que como es adentro, es afuera. Tu mundo exterior es un reflejo directo de tu mundo interior. Si logras transformar tu estado vibracional interno, inevitablemente tu realidad externa comenzará a transformarse. La resistencia no está en luchar contra los obstáculos, sino en atravesarlos con conciencia. No se trata de eliminar los desafíos, sino de cambiar tu relación con ellos. Cada problema es una invitación a elevar tu frecuencia, no una sentencia. Tu poder radica en tu capacidad de observar sin reaccionar, de entender que estos mecanismos existen, pero no tienen poder sobre ti, a menos que tú se lo otorgues. Algo solo es real si tu subconsciente lo acepta. Demiurgo, egregor, las élites, cualquier conspiración en general, no tienen poder, a menos que tú se lo otorgues. Ninguna de estas cosas puede influir en tu realidad. Solo pueden influir en tus pensamientos, en tus creencias. Eres tú el que realmente termina saboteándose con tus pensamientos y tus creencias. Debes reconocer tu verdadero poder interior. Eres infinitamente más poderoso y más grande que cualquier sistema de control que intente manipularte. Así que basta ya de conspiraciones. Deja de malgastar tu energía. Pon tu atención en la vida que deseas y todo lo demás desaparecerá sin que tengas que hacer nada. Tú creas tu realidad. Cualquier otra cosa que te digas a ti mismo es una... Ese video de soporte es estupendo, es del canal Despertarium y incluyo el vínculo al canal en la descripción del video y siempre al fondo, por simplicidad, siempre al final, están todos los links a los videos que utilizo soporte, es lo mínimo que puedo hacer, lo mínimo que puedo hacer. Para mí me es francamente imposible realizar videos así por cuestiones de habilidad, no la tengo, por cuestiones de disposición de tiempo y cuestiones de presupuesto que el canal, como he comentado, aquí es una cuestión un poco de risa. El único egreso que tiene es la licencia de Zoom, que me la están sube cada rato, cada 3 meses le están subiendo, pero creo que anda ahorita en $19 el mes, 18.95 me parece. Ese es el único gasto. Entonces así lo quiero mantener. En esencia, un show que aclaro es el show de alex.tv y thealexshow.tv en inglés, que son muy similares. Este episodio lo hice en el canal en inglés. eh, y de alguna manera, como les digo, me tengo que apoyar en otros creadores y espero, hasta ahorita no he tenido algún problema. Obviamente cuando algún creador se acerque y yo, ¿sabes qué? Me tiras el video porque no me parece, con todo gusto lo haré.
sin necesidad de siquiera tener que hacer una apelación con YouTube así. Pero yo lo mínimo que hago es mencionar lo que no es mi trabajo y incluir, en este caso, el canal Despertarium. Está al principio de la descripción del video su vínculo a su canal y al final el vínculo directo a este video. Yo les sugiero, si quieren ir a verlo y le pongan like y todo, la verdad me ayudaría mucho a apoyar a estos creadores, que yo me apoyo en ellos. Miren, yo pudiera durar aquí horas hablando de esto. La verdad es que vamos a ya un poquito a hablar de comentarios finales. Al final, creo que todo se resume en que tú controlas tu realidad, en que tú creas tu realidad, en que de alguna manera tus reacciones a esta realidad es lo que te define, lo que define tu vida. Porque situaciones desafiantes va a haber siempre. Obviamente todos quisiéramos el tema del dinero. Sí soluciona algunas cosas. No, no soluciona todo ni da la felicidad, porque no soluciona el interior. No eres un cajero que te puedes meter dinero a ver qué arregla. No, 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 eso depende de ti. Tus intenciones, nada que ver con ello. Tu manera en que reaccionas, negativo, neutral o positivo a esta realidad, nada que ver con ello. El dinero arregla a que haya menos situaciones desafiantes. Pero fíjate, si tú aprendes o empiezas a dominar cómo reaccionas a las situaciones desafiantes, como decía el excelente video de soporte, entonces tú empiezas a dominar de cierta manera tu realidad. Nos han implantado esta idea del castigo y la recompensa. Yo sé, me tienes que creer, yo sé, no te quiero pedir un salto de fe y que me creas a mí. Búscalo dentro de ti. Vas a ver que un día te va a hacer sentido si no te lo hace de momento. Tal vez ya lo haga, pero nos han implantado esta idea. Es base de este sistema de escasez y es base de este sistema de control en que constantemente te quieren tener diciendo, tú te vas por el caminito, vas a ser recompensado. Tú te sales del huacal, como se dice por ahí, tú te sales de lo que debe de ser, vas a ser castigado, vas a ser castigado. Y eso sí, así como les he dado a la religión en su lugar y les digo cuando coincido con ellos, en eso siento que las religiones son similares en el sentido de, te vas por aquí, todo va a estar bien, incluyendo en la muerte. No te vas por aquí, no sé qué vaya a pasar contigo. Entonces, se los dejo eso como un pensamiento. El universo jamás castiga. El universo solo ama. El creador realmente lo único que tiene para dar es amor. Y sabes qué digo, ¿para qué te lo doy en parcialidades? ¿Para qué te lo doy a 12 meses sin intereses? Si te lo puedo dar ya creándote. Nos dio todo. Yo hace tiempo, el canal lo empecé, el canal en inglés, a principios del 2022. Utilizaba mucho una metáfora de la mochila. Decía un backpack. Es como si nos pone el creador un backpack y ahí nos pone todo. Todo lo que vas a poder necesitar, ahí está ya. Obviamente, nuestro ego va a decir, lo quiero ya. Tengo poderes, los quiero ya. Puedo viajar en el tiempo, lo quiero ya. Puedo volar, lo quiero ya. Me puedes materializar y materializar a gusto, lo quiero ya. Lo que siento que soy con el Dr. Grimmer. Pero sucedió en un total desapego, en un total distanciamiento del ego, en un total aprendizaje que lo utilizó por las razones correctas. Imagínense que yo puedo hacer simplemente tronar los dedos y materializarme y empezar a usar eso. Esos son las deidades. Esos son los que llamamos estas fuerzas que inclusive, por eso yo nunca recomiendo la brujería ni nunca recomiendo tratar con este tipo de fuerzas, porque sí, sí tienen poderes, pero por eso están en dimensiones inclusive mucho más abajo de la Tierra. Por eso no están aquí con nosotros. Si no, estarían por las calles y todo en los cielos y demás. No están aquí, están más abajo, porque ellos en su involución, en su falta de madurez, en su deseo de ser adorados, en su deseo de dominar, se han ido a dimensiones muy abajo y utilizan exactamente a seres en estas dimensiones. Exactamente, se conectan y dicen, ¿quieres? Yo te resuelvo, pero dame, porque tú estás ahí y yo acá, y yo te necesito a ti para de alguna manera vivir estas realidades. Así está la situación. Pero el mensaje del creador es, no juzgues a estas deidades, no juzgues a quien tú consideras oscuro, falsa luz, no juzgues nada. Simplemente mándales toda tu luz. Imagínate qué solución tan hermosa del creador. Simplemente deséale que un día encuentren el camino. Por eso no coincido con quien dice que hay seres sin luz. Yo digo que hay seres con la luz muy apagada, muy disminuida. Pero en cualquier momento puede empezar a regresar y regresar y regresar y regresar. Y esa luz cada vez se va a iluminar más hasta que inclusive, quién sabe, lleguen a la creación de vuelta antes que nosotros. Sí, sí puede suceder. Y esa es mi forma de ver las cosas.
Espero te haya gustado este largo episodio de viernes. Una disculpa, me inspiré mucho. Si todo está bien, regresaré el lunes con un episodio que voy a intentar hacer corto, pero también me apasiona mucho. El milagro de la creación. El día que nos ganamos la lotería. Todos sin saberlo, ya nos ganamos la lotería. El día que el creador dijo, quiero ser un pedacito de mí. Y tú saliste de la creación. Sí, tú que me escuchas. Tú y yo y todos los que aquí estamos salimos de la creación. Y ese día nos ganamos la lotería. Ojalá te guste. Si todo está bien, nos vemos aquí el lunes. Ten un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.